Este de aquí es el nuevo iPad Pro, el que viene con un procesador M1 y con una pantalla XDR. Y es probablemente el iPad más Mac que ha lanzado Apple. Año tras año, el iPad ha ido dando pasos hacia convertirse en un ordenador en toda regla, en un Mac. El año pasado esto ya fue reforzado por el Magic Keyboard con ese trackpad y que hacía que interactuásemos con el iPad Pro de una forma completamente nueva. Pero si este año quedaba aún alguna línea que traspasar, Apple lo ha traspasado poniendo el procesador M1, el mismo que nos encontramos en los últimos MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini y sí, también en el reciente iMac. Voy a empezar por el diseño, por lo que tocamos del iPad. Y aquí Apple no ha cambiado demasiadas cosas respecto al año anterior. Nos encontramos con el mismo diseño ultra minimalista, casi brutalista, porque en lo que pone atención es en los materiales en los que está construido, con una única lámina de aluminio que recubre los bordes y hace que el dispositivo parezca que está construido casi de una sola pieza. Tanto en la parte superior e inferior, bueno, depende de cómo lo cojas, porque puede ser izquierda y derecha, tenemos un par de altavoces estéreo que se escuchan muy bien, están calibrados utilizando el sonido de Dolby Atmos. Sorprenden mucho por la calidad y sobre todo porque están metidos en un perfil tan delgadito. Y eso hace que cuando utilizamos el iPad para ver contenidos se disfrute muchísimo. Pero lo que hace que la experiencia de consumir contenidos suba de nivel es la pantalla. Apple ha hecho una cosa un poco extraña en cuanto a las pantallas de este año, porque ha separado por un lado la pantalla del iPad Pro de 11 pulgadas y por otro la pantalla del iPad de 12,9. El panel que nos encontramos en las pantallas de 11 pulgadas es el mismo que ya teníamos el año pasado. Una pantalla Liquid Retina con una calidad muy buena y que está calibrada para que tengas un montón de colores, en concreto la gama de colores P3. El refresco de la pantalla llega hasta los 120 Hz dependiendo del contenido que estemos viendo y esto da una sensación de fluidez muy buena. Pero hasta aquí, como te decía, es la misma pantalla que teníamos el año pasado. Sin embargo, donde sí que han decidido ir un paso más allá ha sido en el modelo de 12,9 pulgadas, que han metido una nueva tecnología de pantalla, la Mini LED. Y quédate con este nombre, con el nombre de Mini LED, porque creo que los próximos meses vamos a ver más cosas sobre ello. Esta tecnología de panel Mini LED lo que les ha permitido es llegar a una calidad XDR. Bien, el XDR realmente es un HDR pero mejorado, por eso de X que viene de Extreme. Pero más allá del nombre, en lo que nos tenemos que fijar es en dos cosas cuando hablamos de una pantalla profesional. La primera sería el brillo y la segunda sería el contraste. Tiene un brillo de 1000 nits y puede llegar hasta los 1600 en algunos picos, sobre todo para lograr más detalle en las fotografías. El hecho de haber puesto una pantalla profesional en un iPad de 12,9 pulgadas no es en absoluto casualidad. Directamente están yendo a por un público profesional, a por fotógrafos, a por videógrafos, a por gente que se gana la vida trabajando con ese tipo de dispositivos. Y que en el caso de los videógrafos, por ejemplo, quieren revisar el contenido que han grabado sobre la marcha en una pantalla que está bien calibrada. O en el caso de los fotógrafos que directamente editan, retocan sus fotos, sus colores en el iPad y envían directamente a imprenta desde su dispositivo. Al probar este iPad Pro para editar algunas fotografías que estaban en RAW, me pareció una gozada poder utilizar el iPad y Lightroom con el Apple Pencil para retocar algunos colores. Aunque ese tipo de tecnología mini LED permite crear un contraste tan alto y permitir así hacer una pantalla XDR, en el día a día no notas tanto la diferencia, sobre todo si vienes de uno de los iPads anteriores, por ejemplo el iPad de 12,9 pulgadas con la pantalla Liquid Retina que ya teníamos el año pasado, o por ejemplo la pantalla del de 11 pulgadas. Sí que notas un poco más la diferencia, pero creo que esto más bien van a sacar provecho profesionales muy específicos, profesionales de la fotografía que estén utilizando este tipo de pantallas para un retoque de foto más complejo, como por ejemplo fotografía en blanco y negro donde necesitas un contraste muy grande.
Pero más allá de estos casos de profesionales muy concretos que vayan a sacar partido de una pantalla XDR, el resto podemos disfrutar de un contenido en HDR cuando veamos un vídeo y también en Dolby Vision. Bien, la pantalla del iPad viene rodeada por un marco de color negro y en este marco se esconde un montón de sensores y de cámaras para Face ID, que es la forma que tenemos de desbloquear este dispositivo utilizando el reconocimiento facial. Vamos, exactamente igual que como haces con tu iPhone. Vale, tenemos una pantalla para profesionales, pero ¿cuál es la pieza? ¿Cuál es el eslabón perdido que nos falta para hacerlo ordenador? El procesador, que directamente cogemos el del Mac. Apple ha decidido ir a por todas con el procesador M1. Estos procesadores que nos sorprendieron a todos cuando los vimos funcionar dentro del MacBook Air, dentro del MacBook Pro, ya no solo por los benchmarks, sino también por las tareas del día a día, se han terminado convirtiendo en benchmarks para el resto de fabricantes de procesadores, sobre todo por tres cosas: por potencia, por calidad gráfica y por eficiencia. Vale, las tareas del día a día: revisar el correo, navegar por internet, Word, Excel, PowerPoint. Ese tipo de cosas las vas a poder hacer perfectamente en este iPad Pro, pero es que también puedes hacerlas perfectamente en el iPad de entrada. Sin embargo, es en toda la parte gráfica, en toda la parte más creativa, donde realmente a este iPad se le pone contra las cuerdas, porque ahí es donde vamos a exprimir esos 16 núcleos, 8 para CPU, 8 para GPU de este M1. Lo he puesto a prueba con un proyecto pequeño, pero estaba en 4K dentro de LumaFusion y funcionaba perfectamente bien, podía ver todas las cosas en tiempo real sin que hubiese ninguna caída de frames, nada, funcionaba realmente bien y cuando le di a exportar, exportó rapidísimo. También lo he probado con otra aplicación que es de diseño, Affinity Design, sobre todo está orientada para diseñadores gráficos, que yo no soy diseñador gráfico pero utilicé una demo y aunque el archivo era grandísimo, cuando hacía zoom in, zoom out, lo hacía sin ningún problema. Es como si todo estuviese ya cargado, renderizado, no sé, una pasada. Daba la sensación de que podía con esto y con mucho más. Actualmente no hay tantas apps en la App Store que saquen realmente partido de este M1 dentro del iPad, entre otras cosas porque se acaba de lanzar. Pero estoy seguro que veremos cosas así dentro de poco, sobre todo porque esto ya ha pasado con las versiones anteriores de los chips A12, A13 que teníamos en los anteriores dispositivos y que hicieron que, por ejemplo, Adobe lanzase su versión de Lightroom y su versión de Photoshop completas para los iPads. Pero ahora bien, tener un iPad con un procesador M1 me hace preguntarme ¿dónde está Final Cut Pro? ¿Dónde está Logic? Porque la arquitectura ahora es exactamente idéntica que la que nos encontramos en un ordenador como un MacBook. Así que no hay excusas para tenerlo en un dispositivo ultra portátil que además tiene Thunderbolt 3 que nos permite pasar los vídeos de nuestra cámara, de nuestra SSD al iPad así de rápido, que podemos además, utilizando el mismo puerto Thunderbolt 3, conectarlo a una pantalla externa y ver un proyecto directamente hasta en 6K, aprovechar todas las posibilidades de la pantalla táctil y cuando tengamos el proyecto darle a exportar y enviarlo o subirlo a internet utilizando la red 5G que tiene. Así que eso sí que me hace soñar muchísimo con un Final Cut Pro dentro del iPad. Vale, te he hablado de la pantalla XDR, te he hablado del procesador M1, pero ahora quiero hablarte de una mejora que a mí personalmente me ha gustado mucho, que ha sido la cámara frontal. De las cámaras traseras tampoco te voy a comentar demasiado, más allá de que tiene un gran angular y un super gran angular que nos permiten grabar en 4K y en HDR, aunque yo creo que las cámaras de los iPads solemos utilizarlas casi todos para escanear documentos principalmente, pero también tenemos el sensor LiDAR que ya nos encontramos en la versión del iPad Pro del año anterior, que esto es especialmente útil sobre todo si estás trabajando en algún proyecto de realidad aumentada. Pero de eso ya te hablé el año pasado. Sin embargo, la cámara que sí que me ha sorprendido y que han actualizado ha sido la cámara frontal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacer videollamadas durante este último año? Creo que todos.
Y por eso, tener una cámara frontal mejorada creo que es una muy buena noticia. Primero porque han puesto un súper gran angular, con 122 grados de visión. Y además a esto lo han acompañado con una nueva tecnología que han llamado centro del escenario o algo así, que hace que, por ejemplo, cuando estás en una videollamada por FaceTime, la cámara te empiece a seguir como si se estuviese moviendo el iPad, pero no se está moviendo el iPad. Y hace que a través del reconocimiento facial tú estés siempre dentro del ángulo de visión. Y además, como tiene unos buenos micrófonos que ellos han llamado micrófonos de estudio, que lo que hacen realmente es enfocarse en la voz de la persona que está hablando, hace que la persona que está al otro lado tenga una sensación muy pro de una comunicación fluida. Lo que han hecho con este iPad ha sido lanzar el dispositivo definitivo para nuestras videollamadas por FaceTime o las llamadas de trabajo de Zoom. Vale, como te decía, el iPad Pro es un dispositivo profesional y a esto también lo han acompañado con el precio. El de 11 pulgadas no ha cambiado respecto al precio que ya teníamos el año anterior, sin embargo es en el de 12,9 pulgadas, sobre todo al implementar la tecnología de mini LED, donde ha habido un salto en el precio. Y es que el modelo más económico que podemos encontrar de los iPads Pro de 12,9 empieza en los 1.199 euros y viene únicamente con 128 GB de almacenamiento, lo cual me parece muy escaso para un ordenador de estas características y sobre todo orientado a un segmento más pro, aunque tienes la opción de configurarlo y llegar hasta los 2 TB de almacenamiento. Ahora bien, existiendo en el mercado un iPad Air o el iPad Pro de 11 pulgadas o incluso el iPad de entrada, considero que este iPad Pro, el modelo de 12,9, está, como te decía antes, muy orientado a profesionales que de verdad vayan a exprimir todas las posibilidades que te permite hacer este dispositivo con estas características. El iPad Pro es un dispositivo increíble y al igual que el chip M1 cambió una barbaridad al MacBook, sí que creo que el M1 va a cambiar mucho también al iPad Pro. Sin embargo, creo que todavía tenemos que esperar a que los desarrolladores decidan aplicar un montón de cosas que nos encontramos en los programas de escritorio y que los adapten a este nuevo formato de ordenador. Porque el hardware está, el sistema operativo iPadOS está, y de hecho es la elección de muchísima gente para utilizarlo como su sistema operativo de ordenador del día a día. Pero falta eso, falta el paso de los desarrolladores. Anteriormente ya lo hemos tenido, Adobe ya ha dado muchos pasos y va a seguir dando más pasos, pero ¿dónde está Final Cut Pro? ¿Dónde está DaVinci Resolve? ¿O dónde está Logic? Y ojalá que lleguen, porque cuando lo hagan estoy convencido que el iPad Pro será la herramienta definitiva para prácticamente casi todas las personas que nos dedicamos a temas creativos. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, por favor, no dudes en suscribirte a este canal. Y además, quiero comentarte que tengo un podcast semanal sobre cultura digital que se llama Café con Víctor y un podcast diario de tecnología que se llama Expreso con Víctor. Puedes escucharlos de forma gratuita tanto en Apple Podcast como en Spotify. Te dejo en la parte de descripción todos los links para que puedas acceder a ellos. Ahora sí, nos vemos hasta otra. Chao, chao.